Hechos 5 del 1 al 6. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Amén. Hemos venido diciendo que estamos en una guerra espiritual. Y aunque muchas personas no creen en el diablo, porque la mayor mentira del diablo es decir que no existe, nosotros los creyentes no podemos permitirnos estar desinformados sobre esta guerra. Y como tenemos que entender cómo podemos vencer, cómo podemos ser victoriosos en el Señor. Pero al haber tocado esta serie, mi amado hermano, mi amigo, no ha tenido el propósito de darle a Satanás un lugar que no se merece. Ojo, cuidado. Si el enemigo nos puede convencer de que goza un nivel jerárquico que rivaliza con Dios, déjeme decir que estamos equivocados. Él lo puede utilizar para vencernos. Él nunca va a rivalizar con Dios, porque como lo hemos dicho, Él ha sido creado. Por lo tanto, tiene limitaciones. Él no posee los atributos de Dios. Él no es omnipotente. Él no es omnisciente, no es omnipresente. Él es un imitador. Él quiere la adoración que le dan a Dios, porque Él sabe que no puede ser como Dios, Él lo sabe. Además, también hemos dicho que ya Cristo lo juzgó en la cruz del Calvario, como dice 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que no tenemos que tenerle miedo al enemigo, pero tampoco tenemos que darle el lugar que se merece solamente nuestro Señor Jesucristo. Hoy en esta serie, hoy al finalizar esta serie, vamos a terminar respondiendo algunas preguntas frecuentes que tienen que ver con nuestro enemigo y que vamos a responder a la luz de la palabra de Dios. Hay muchas preguntas, pero por cuestiones de tiempo hemos escogido algunas de ellas, ¿vale? Vamos a ver algunas preguntas finales el día de hoy. La primera pregunta que gira por nuestra mente, sobre todo de los jóvenes o también las personas adultas, es: ¿los ovnis tienen que ver con nuestro enemigo, con el enemigo? El tema de los ovnis, objetos voladores no identificados, ha fascinado a muchos. Hay un canal de señal abierta que usted prende y ve que siempre habla de los ovnis. Y ahora ha regresado esta discusión dado a los últimos informes que ha liberado Estados Unidos y también España ha liberado algunos informes. También lo estamos viendo ahora en las películas y se aproximan nuevas series con respecto a los extraterrestres. Y las películas, ¿qué nos dicen? Las películas nos dicen que los extraterrestres son más inteligentes y potentes que los seres humanos. Vienen de otros planetas para vigilar o mirar nuestro mundo o advertirnos de peligros inminentes. Bueno, esto es lo que nos muestran las películas, esto es lo que se dice, pero ¿qué nos dice la Biblia? Bueno, quiero comenzar diciendo que la Biblia no nos dice nada. La Biblia no afirma ni no nos dice nada de los ovnis. O sea que yo no podría decir algo que con respecto a los ovnis que diga la Biblia. La Biblia no dice algo categórico, no dice. Ahora, ¿qué dice la gente con respecto a los ovnis? Bueno, hay muchas posturas con respecto a ellos. Algunos dicen que es un truco de alguien astuto, otros dicen que es un fenómeno natural de la atmósfera porque algunos lo han visto y pareciera que fuera un platillo volador. Otros hablan de un experimento secreto de algún gobierno que han creado una nave especial que da vueltas. Otros dicen que es la actividad de seres espirituales, de ángeles o demonios, dicen otros. Otros dicen que es la imaginación de las personas, que las hacen creer lo que quieren creer. Bueno, la verdad es que no sabemos exactamente
o categóricamente qué pasa con respecto a los ovnis. Ni la ciencia tiene alguna postura categórica, no tiene. Hay muchas posturas, muchas versiones. Pero lo que sí yo puedo decirles con respecto a lo que dice la Biblia, es que la Biblia nos habla de que Dios creó al hombre, al ser humano, como una creación muy especial. Dios separó los cielos y la tierra, como comienza Génesis, y hace una distinción entre el universo y la tierra para crear la habitación del ser humano. Por eso que Dios dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Entonces la Biblia nos dice que Dios lo hizo conforme a su imagen y a su semejanza. ¿A quién lo hizo? El ser humano, a ti y a mí. Y bajo la autoridad de Dios podemos administrar el mundo, toda forma de vida sobre la tierra. Entonces, la Biblia nos habla solamente de que como creación ha sido el hombre. Como creación, y no nos habla de una creación similar al humano. Además, cuando Adán y Eva pecaron, el mundo entró en pecado, el universo entró en pecado. Entonces el pecado de Adán representa al único género existente, al género humano. Por eso que es poco probable que pueda existir vida extraterrestre. Aunque a veces me han preguntado, un joven estudioso que estudia en astronomía y todos esos detalles, me decía, pero pastor, tantas galaxias hay, más grandes, mucho más grandes, muchísimo más grandes que la galaxia en la que estamos nosotros, y no puede haber vida. Y yo le dije, mira, no lo sé, pero aún así, si hubiera vida, la Biblia no cambia para nada. La Biblia sigue siendo la palabra de Dios y el mensaje sigue siendo para nosotros, los seres humanos. Así que, amados hermanos, no podría decir si hay una vida similar extraterrestre como nosotros, no lo podemos decir. La Biblia sí declara que hay seres extraterrestres. Pero ¿quiénes son esos seres extraterrestres? Los ángeles y los demonios. Eso sí habla en la Biblia. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ahí comienza, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Bueno, sí, la Biblia habla que hay ángeles invisibles. Hay los buenos y también están los demonios, los ángeles que cayeron en pecado. ¿Se acuerdan que conversamos al respecto? Les compartí que un gran grupo de demonios se rebelaron justamente con Satanás, y esos ángeles que se rebelaron se convirtieron en demonios. Entonces, Satanás y algunos de los demonios, los ángeles caídos, tienen libertad de moverse por la esfera terrenal, como también se mueven por la esfera celestial. ¿Os acordáis de Job? Cómo el enemigo estuvo también en la esfera celestial cuando dice Job 2:2, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces el enemigo, los demonios, los ángeles caídos, se mueven por la esfera terrenal, también por la esfera celestial. Por tanto, algunos de los fenómenos que ocurren en las esferas celestiales y espirituales se pueden atribuir a los ángeles o a los demonios. La Biblia no menciona de naves espaciales, como hoy se describe, de los ovnis, de los platillos voladores, no lo describe. Hay algunas situaciones que a veces han querido hacer un símil con los ovnis, cuando por ejemplo a Elías viene la carroza de fuego y se lo llevan. Pero eso es una manifestación especial de Dios. Así, pero lo que sí vemos, amados hermanos, es que el enemigo utiliza este tema de los ovnis para desviar el corazón de los hombres, de Dios, a Dios. El enemigo usa este tema para desviar el corazón de los jóvenes. Hay programas de radio que se dedican a hablar de estos temas. Entonces la gente no busca a Dios, está preocupada en estos temas. Entonces ha desviado la atención de la sociedad
a estos temas, ha desviado la atención de Dios, y la gente no mira a Dios. La otra vez escuchaba a un periodista famoso que decía, yo soy agnóstico, pero no ateo, dice él, ¿no? Con mucha razón decía, porque los ateos tienen más fe que los propios cristianos. Porque los ateos creen que no existe un Dios, y para creer que no existe un Dios hay que tener mucha fe. No creer que todo esto es de la nada y hay que tener un... Yo soy agnóstico. Aunque muchas veces cuando estoy viajando en el avión y se mueve el avión, ahí sí rezo y creo en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy mucha gente piensa, ha cambiado un poco su postura y dice, no, ya esto, alguien lo creó así, pero un ser de otro mundo, no Dios, sino un ser de otro mundo. Y muchos jóvenes han tomado esta postura de que hay un ser en otro mundo, o sea, tipo Marvel. No, tipo Marvel, tipo Thanos. Entonces, un Thanos hay por ahí en el mundo que ha creado todo este universo. Entonces, miren cómo el tema de los sueños se ha ido desarrollando para crear hasta fe en las personas que tienen fe de un extraterrestre que ha creado todo este mundo y que de tanto en tanto manda a los ovnis a supervisarlos. Se han creado postura. Y la gente anda mucho buscando. Acá en España hay mucho, con fuerza, el turismo ufológico. ¿No ha visto el turismo? Entonces la gente paga dinero para tener experiencias e ir a lugares. Dicen que en Montserrat hay experiencias de ovnis y la gente se paga para ir determinadas horas a Montserrat. Hay gente de España que se va hasta Nazca para tener esas experiencias ufológicas. Entonces miren cómo se ha desviado toda la atención a este tema. El enemigo ha sabido utilizarlo. Nosotros tenemos que siempre poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Segunda pregunta que quiero desarrollar hoy. Pastor, ¿en qué se diferencia la meditación bíblica de la meditación oriental? Y esto es algo vital, aquí, sobre todo en España. Hay muchas personas que han comenzado a practicar la meditación trascendental, que es la meditación oriental, pero ahora le llaman meditación trascendental. Y aquí, en los colegios de España y en los colegios de Europa, se practica entre los niños. Un padre me contaba que su niña de 5 o 6 años, creo, la encontró en su cuarto que estaba así. Que su padre le pasa y la mira. Entonces le dice, ¿qué estás haciendo, no? Y ella le dice, me han enseñado en el colegio que esto me va a dar energía y que lo haga antes de dormir para que tenga energía y dormir mejor. Entonces miren lo que se está enseñando en nuestros colegios. Entonces mucha gente está practicando, y si ustedes ven en los parques, que están así en los parques. Entonces la meditación trascendental está practicándose, y la meditación trascendental es una secta de una antigua religión hindú de la India. El hinduismo es producto de la mente oriental, y ellos enseñan justamente la meditación que se llamaba oriental, hoy la llaman meditación trascendental. Y es una religión, no una ciencia. Entonces fue creada sobre todo por la influencia de un hombre que se llama Mahesh Yogi. De ahí viene el otro nombre que le dice, de Yogi viene el nombre de yoga, efectivamente, en 1966. Y se hizo famosa cuando los famosos Beatles comenzaron a seguirlo y a hablar de ello. Entonces comenzó a hacerse famosa. Luego muchos actores, deportistas lo han imitado. Y de esa manera la meditación trascendental ha atraído a mucha gente de todo el mundo. Entonces dicen, tienes que meditar, abrir tu mente en blanco. Y si pones tu mente en blanco, vas a dormir bien en la noche, vas a estar bien al siguiente día, vas a gozar de paz interior. Pero déjame decirte algo, mi hermano, mi amigo. Un categórico no, eso no es correcto. El peligro más grande de la meditación trascendental es la posible apertura al mundo de los demonios y por ende al engaño. Esta secta enseña también que hay que repetir algunos nombres, que son nombres de demonios. Así que, amados, el cristiano y la meditación trascendental no tienen nada en común.
No tienen nada de común. Y esto es una forma de idolatría. Y Pablo nos dice que tenemos que huir de la idolatría. En 1 Corintios 10:4. Huid de la idolatría. Santiago nos diría: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, la Biblia sí habla de meditar, pero la Biblia nos habla que tenemos que meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe llenarnos. No es que debemos poner nuestra mente en blanco para esperar que algo nos llene. No. El salmista decía: porque tus testimonios son mi meditación. Salmo 119:99. La meditación es básica y necesaria, pero la meditación en las Escrituras, en la palabra de Dios. Como esta semana también hemos visto, que cuando estudiamos la palabra de Dios transforma nuestra mente, y cuando nuestra mente se transforma nuestra conducta. Lo que quiere el enemigo es tomar nuestra mente, y tiene muchas formas de tomar nuestra mente, desde que no estudiemos la palabra de Dios, de alejarnos de las Escrituras, y también con esta corriente que se ha hecho tan fuerte de la meditación oriental. Cuidado con que les enseñen a vaciar la mente a sus hijos. No, mi amado hermano, hay que cuidar a nuestros hijos. Mira si le están enseñando a ellos. Porque mira, nuestros pequeños, 6 años. Hay que cuidar ello. La meditación cristiana es meditar en la palabra de Dios. El salmista también decía, Salmo 1:2, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Hay que meditar en la palabra de Dios. Amén. Ahí debe estar nuestra meditación, en la palabra. Dejemos que la palabra transforme nuestra mente, transforme nuestro corazón. Hay gente que le tiene temor a la palabra, ¿sí? Hay gente que dice: no leo la Biblia si no voy a cambiar. Y es verdad, ¿no? Es verdad. Uno lee la Biblia y cambia. Entonces, cuando tú no lees la Biblia no cambias. Nos sale la rebeldía de adentro, nos sale el resentimiento, pero uno lee la Biblia te transforma. ¿Cuántas personalidades en el mundo han leído la Biblia y la Biblia los ha transformado? Así que, mi amado hermano, meditemos en la palabra de Dios. Amén. Tercera pregunta con respecto a este tema. Pastor, ¿qué es de la posesión demoníaca? ¿Qué es de la posesión demoníaca? Hemos hablado algo de los temas, pero ¿qué es de la posesión demoníaca? Bueno, primero debo decir que posesión demoníaca se refiere a que viene un demonio y toma posesión, toma el control de nuestra vida. Esa es una posesión demoníaca, cuando alguien toma control de su vida. Un ejemplo, los ocupas. Un ocupa va y toma control de tu propiedad, ¿verdad? Se mete en tu propiedad y toma control de la propiedad. Ya, el enemigo a través de sus demonios toma control de nuestra vida. O sea, no es el propietario de nuestra vida, pero viene a poseer nuestra vida y toma el control de nuestra vida. Entonces, cuando viene un demonio a tomar control de nuestra vida, estamos hablando de una persona demonizada. Entonces viene un demonio o varios, invaden a una persona, toman control de su mente, toman control de su voluntad y se manifiestan a través de su cuerpo. Esta persona demonizada o endemoniada comienza a proyectar una segunda personalidad. Recuerden que los espíritus tienen personalidad. Por eso que cuando poseen a alguien, manifiestan, evidencian su personalidad distinta a la personalidad del poseído. Entonces toma control de la mente, toma control del centro de su voluntad y proyectan una personalidad distinta a través del cuerpo del poseído. Recuerden que cuando el Señor Jesús entró en Capernaum, miren lo que ocurrió, Marcos 1:23-25. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió: cállate y sal de él.
Entonces vemos ahí otra personalidad que se presenta porque esta persona estaba poseída. Entonces, cuando una persona está poseída, proyecta una segunda personalidad. Pero, ¿cuáles son los síntomas generales de una persona demonizada o endemoniada? ¿Cuáles son los síntomas generales? Permíteme compartirte 8 síntomas, en forma sucinta, que podemos tomarlo de la historia del endemoniado gadareno que está en Marcos 5. Hay más, sí, pero voy a tomar yo esas 8 que el endemoniado gadareno manifestó en Marcos 5. ¿Vale? Veamos. En primer lugar, una persona demonizada está habitado por uno o varios demonios, ¿no? Cuando Jesús baja de la barca, enseguida viene un hombre, dice, con un espíritu inmundo. Entonces ahí está la primera característica de la posesión. Un espíritu inmundo estaba en este hombre, lo poseía. La segunda dice que nadie podía atarle ni aún con cadenas. Entonces tenía una fuerza física extraordinaria, pues, rompía las cadenas. Y las personas demonizadas tienen una fuerza extraordinaria. En mi primera experiencia de liberación, ¿no? Que estaba con el pastor, estábamos orando por una señora, y de pronto salta con una ira, y el pastor tenía esos escritorios antiguos, grandes, pesados, ¿se acordarán esos de roble, ¿no? Que se hacían antes de madera, así como de las bancos, así. Y la señora con la mano tiró la mesa. En ese momento como que pero el pastor sigue orando. Y entonces, yo me decía así, oré con los ojos abiertos, porque me cae algo, decía yo. Y fue la primera experiencia que tuve, estaba joven, mi primera experiencia de liberación. Demuestra una fuerza física extraordinaria. Tercero, acceso de ira. Claro, en ese momento se puso de ira y porque estábamos orando con nosotros, Señor, libera. Estaba orando y cambió de voz y tiró el escritorio que en ese momento me asusté, tenía casi 25 años, recién estaba casado, entonces me asusté, porque recién me había casado, digo, quiero seguir casado, decía yo. Quiero vivir más con mi mujer, decía yo, Entonces, acceso de iras, división de la personalidad, como ocurrió cuando dice el versículo 6 y 7, cuando vino pues a Jesús, corrió y se arrodilló ante él. Mira, el endemoniado se arrodilló primero, y luego, clamando gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces se dan cuenta que hay una división de la personalidad. Busca ayuda de Jesús y al mismo tiempo está temeroso o está gritando. Esa es la manifestación. Esta mujer que les contaba, estábamos orando y todo, pues, parecía que todo, amén, pero así tienen esos sobresaltos. Resistencia a las cosas espirituales, porque le dice este hombre: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Resiste a las cosas espirituales. Tiene clarividencia los poseídos. Es decir, ven cosas o dicen cosas que tú dices, pero si no, él no lo sabía. Entonces ellos toman información de varios lugares, como le dicen a Jesús sobre su identidad: Hijo del Dios Altísimo. Entonces ellos mencionan cosas. ¿Cómo sabía? Porque el espíritu inmundo estaba en él. Cambia la voz. No, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Entonces había muchos ahí, muchas voces. Hay también transferencia ocultista. Esto es algo que no se entiende muy bien, pero lo vemos en el caso del Señor Jesús. Versículo 13. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, lo cual eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar. Entonces, ¿qué es la transferencia? Que los demonios dejan a alguien y se puede pasar a otra persona. En este caso se pasaron a los cerdos, con efectos destructivos. Así que estas son ocho características de alguien poseído. Hay otras. Proyección de una nueva personalidad, conocimiento sobrenatural, fuerza física sobrenatural, ya lo dije, depravación moral, conducta feroz,
expulsión de espuma por la boca, resistencia a la oración y a la lectura de la palabra de Dios, reacción ante el nombre de Jesús, mudez, ceguera, enfermedad física, entre otras. Pero estas son de pronto las 8 principales que nos habla este texto bíblico. Hoy todavía hay casos que se presentan, menos, porque el enemigo tiene otras formas ya de obrar, de actuar, tiene otras formas, otras estrategias que como yo les dije la vez que hablamos, que el enemigo va aprendiendo, ¿no? El enemigo va ganando experiencia, él ha ido aprendiendo, porque como dice el dicho, ¿se acuerdan del dicho? Más sabe. Ya, eso no está en la Biblia, pero lo que sí es que gana experiencia. Entonces ha ganado experiencia y tiene atada la juventud, tiene enceguecida con varias estrategias. Entonces ya no usa mucho la posesión, pero todavía hay gente que es endemoniada. ¿Y cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre cuando uno le abre las puertas al enemigo. Ocurre esto. ¿Y cuándo se le abren las puertas al enemigo? De dos formas. En forma deseada y en forma no deseada. En forma deseada, cuando uno busca, hay mucha gente interesada de forma activa de participar en experiencias espirituales, de espiritismo, de pronunciar maldiciones, de ir con brujos, brujas, de poseer otra condición sobrenatural. Entonces hay gente ahí que anda muy a la expectativa de todos estos eventos, les gusta participar. Hoy hay el turismo también de experiencias paranormales. Entonces mucha gente va y visita castillos de Europa donde hay sus momentos tenebrosos. Algunos compran pasajes para irse a Cusco para también justamente para tener estas experiencias paranormales en la noche. Entonces hay gente que en forma deseada busca esto. Otra forma es en la forma no deseada. La Biblia habla de personas que han sido demonizadas, como por ejemplo los niños. Miren lo que dice Marcos 9, 17 al 22. Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, ¿qué le dijo? Desde niño. ¿Cómo surgió esto? Nadie lo sabe con certeza. Pero posiblemente pasa esto cuando uno le cede terreno a Satanás de forma voluntaria, aunque ignorante. Entonces uno le cede las tablas de Ouija, sesiones de espiritismo, cartas de tarot, adivinos. Otros dicen también con respecto a la libertad sexual, la mentira. Otros hablan de los dibujos hoy que tienen mensajes, hay dibujos que tienen mensajes satánicos. Vea lo que ven sus hijos. Hay dibujos que tienen mensajes satánicos. Experiencias de violación, de maltrato. Muchas veces esto le abre puertas al enemigo y sufren la posesión. Pero mi amado hermano, escuchadme bien. Al creyente, Dios lo protege. Amén. Al que ha entregado su vida a Cristo, Dios lo protege. 1 Juan 5:10 dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no nos puede tocar. Pero claro, hermanos, si nosotros comenzamos a abrirle puertas al enemigo o jugamos con estas cosas malignas, entonces podemos ser perturbados. La otra vez escuché un ejemplo que me ha pasado a mí. Cuando era pequeño, jugábamos fútbol con nuestros amigos y en mi barrio no había una losa deportiva, una cancha deportiva, no había. Entonces jugábamos en la pista. Pero había un vecino que tenía un patio delante de su casa, que no era su patio de él, pero estaba delante. Entonces ahí jugábamos. ¿Y qué ocurría? ¿Qué creen que ocurría con el balón? A veces le caía al vecino, y el vecino salía con su perro. El vecino era bien gruñón, bien
gruñía eso, ¡no jueguen! ¡No jueguen! Y nos gritaban y nosotros nos íbamos y después regresábamos. Y tenía un perro, igualito que él. Nos gruñía adentro, salía el perro y nos correteaba. Así que cuando caía la pelota, el vecino que hacía, la reventaba. Su perro la agarraba y él venía con un sable que tenía y ¡pum! Reventaba la pelota. Así que todos traíamos nuestro balón, o sea, nos tocaba, ya te reventó el tuyo, así nos hacíamos. Hasta que un día nos quedábamos sin balón. Nos había reventado todos los balones. Entonces, ¿qué hacíamos? Jugábamos con chapita. Con el chapo, así hacíamos bolas de tela y jugábamos ahí. Y el vecino estaba molesto. Pero eso no era tan divertido a jugar con un balón de tela. Así que tuvimos que buscar otras diversiones. Bueno, yo era un niño. Así que, ¿cuáles eran otras diversiones? Porque era también como que sentíamos cuando nos perseguía el perro, o sea, sacaba el perro y el perro nos corría, ¡ay! Todos corríamos y mirábamos al último que alguien le mordía. Y era como un, ¿cómo se dice? Una adrenalina, era adrenalina cuando el perro salía del vecino y nos perseguía y todos corríamos y era una adrenalina que nos perseguía. Y nos gustó esa adrenalina. Así que íbamos a tocar el timbre. ¡Ay! Corríamos todos y salía el vecino con su palo y el perro. ¡Ay! Todos corríamos y así estábamos. Después sacó el vecino su perro fuera. Ya el perro ya no estaba, pero dejó una soga larga. ¿Qué hacíamos? Íbamos y el perro nos perseguía y no nos agarraba. Un día que estaba ahí, el perro casi me agarra y se me quedó mi sandalia. Yo con sin sandalia estaba corriendo y se quedó mi sandalia. Casi me agarra el perro. Gracias a Dios que nunca nadie nos agarró. Pero ¿qué hubiera pasado si nos hubiera agarrado el perro? No sé qué hubiera pasado verdaderamente. El perro ya estaba asado también tanto tiempo que nos hubiera agarrado el perro. Ya, esto pasa muchas veces con el enemigo también. Dios nos guarda. Pero cuando vamos y lo buscamos y le abrimos puertas, entonces el enemigo, estamos en su campo. Cuando le abrimos puertas, el enemigo va a poder tocar, porque nosotros estamos abriendo puertas. Por eso que mi amado hermano, no aléjate de la influencia del enemigo. Aléjate de la influencia, no le abras puertas. No le abras puertas. Dios nos protege, Dios nos guarda. Pero si le abres puertas, tendrás opresión del enemigo. Te encadenarás con cosas ocultas. Así que no le abras puertas. Amén. 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 ¿Cómo ser libre de la demonización o de alguien que está endemoniado? ¿Cómo liberarlo? Debemos recordar, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesús liberó a los endemoniados al echar fuera a los demonios con su autoridad, porque Jesús tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Dice en Mateo 8:16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. El alivio fue inmediato y permanente. El Señor Jesús tiene autoridad. Dice Marcos 5:15, vienen a Jesús y ven al que habían sido atormentados del demonio, que había tenido una legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. El Señor sana de forma permanente. El Señor obra. Y el Señor también nos ha dado herramientas a los creyentes. Desde que Jesús murió en la cruz, nos dio victoria, como dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, el pecado, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó sobre Satanás. Cristo triunfó sobre los demonios. Por eso que todo aquel que viene a Cristo es liberado por Cristo. Y los creyentes, cada creyente, tiene la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos ha concedido para enfrentar a las huestes del mal. Cada creyente
que recordar que echar fuera demonios no es un don espiritual, no es una habilidad para unos pocos creyentes excepcionales, no. Cada creyente no debe tener miedo de enfrentar el poder de los espíritus malignos, no. Pero eso sí, mi amado hermano, tenemos que mantener nuestra vida libre de pecado. Claro, cuando pecamos, le cedemos terreno a Satanás. Cuando pecamos, estamos yendo al campo de Satanás. Estamos yendo y él nos agarra. Pero si en un momento le hemos cedido terreno a Satanás por pecados carnales, voluntarios, hermanos, tenemos que arrepentirnos con una oración sincera. Como dice el apóstol Juan, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi hermano, mi amigo, en Cristo hay victoria. Cristo nos libera de nuestros pecados. Cristo nos perdona de nuestros pecados. Cristo ha pagado en la cruz tus deudas, tus pecados. Por eso que ven a Jesús y Él te va a librar del poder del pecado. A veces uno dice, pero yo no puedo vivir la vida cristiana porque yo ando en tantas cosas, yo ando en cosas que a mí me gustan, y yo sé que eso no le agrada a Dios, pero a mí me gusta. Pero déjame decirte que si tú vienes a Cristo, Cristo te libera, Cristo toca tu corazón y te hace verdaderamente libre. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente Cristo te puede hacer libre. Así que, querido amigo, señorita, yo quiero animarte en esta noche a venir a Cristo. Cristo es el único que puede transformar tu corazón. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos de que estés aquí. ¡Te esperamos!